Bueno, vamos entrando a poquito. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sigue la pantalla puesta? Sí, se ve. Bien. Espero que entren algunos más. A ver. Ya veo. Sí. A ver quién está faltando. Está Anaxaré, Ana, ahí viene Anaxaré y Manuel. Y Kevin. Bueno, creo que ahora estamos todos los que estaban. A ver si falta alguien más de los que estaban. Sí, me está faltando Tania. Ah, no, Tania no entró todavía. Ahí viene Tania. Ahí va. Bueno, ahora sí, creo que sí. Si alguno pide para entrar, lo entramos. Bueno, como estábamos diciendo, en el 2 aparece un cinturón adhesivo. Vieron que tiene una gran extensión. Si lo comparamos con la diapositiva anterior, vieron cómo es el cinturón adhesivo, ¿no? Todo alrededor de la célula hay un cinturón adhesivo en una amplia extensión de la pared, de la membrana, digo. ¿Sí? Y con el número 3... No es adherente, pero el otro. es el otro tipo de adherente, que es el desmosoma o mácula adherente. ¿Sí? No hay en esta lámina una unión comunicante, porque las uniones comunicantes están cercanas ¿a dónde? Miren acá de nuevo. ¿Cercanas a dónde están las uniones comunicantes? ¿A las otras células? Sí, todas están cercanas a otras células. La ocluyente está cerca de la cara apical. Las adherentes están en el medio, más abajo los desmosomas que los cinturones adhesivos. ¿Y las comunicantes? Casi al final, por así decirlo. Sí, más cercanas a qué lado entonces. Basal. Al lado basal, exactamente. Así que cada unión de las membranas está en una de los lugares exactos, ¿verdad?, que tiene la célula, la cara lateral de la célula. Bien, vamos a ver en este caso una unión oclusiva. Aquí cómo se ven las uniones oclusivas al microscopio óptico. Estos puntos que se marcan son uniones oclusivas cercanas a la cara apical. Aquí se ven al microscopio electrónico. Y si los analizamos químicamente, son una serie de proteínas, ¿vieron estas pelotitas redonditas? Son proteínas llamadas ocludinas, que actúan como si fueran las puntadas de hilo de una costura. Y están tanto en la membrana de una célula como en la membrana de la otra célula. Y forman como una especie de costura que sella el pasaje por entre medio de las dos células. ¿De acuerdo? Por eso lo de oclusiva. En el caso de las uniones adherentes que forman el cinturón adhesivo, son una serie de proteínas que se extienden, estas rojas, ¿no?, que se extienden de membrana a membrana y que se unen a una serie de filamentos de actinas del citoesqueleto, ¿sí?, que están del lado intracelular pegados a la membrana celular. Estas resisten a la tracción, es decir, hay una tracción desde la cara cercana a la cara apical que tensiona el epitelio. Bueno, estas proteínas que se llaman caderinas están muy difundidas en las membranas, siempre con esta misión, ¿verdad?, de unir. Están
resistiendo a que las células se separen a pesar de estar el tejido sufriendo una tracción. En el caso de los desmosomas, son más profundas estas uniones adherentes e impiden que la célula se abra hacia el lado del tejido conjuntivo. Entonces también, aparte de resistir la tracción, también tienen unos complejos que los adhieren también al citoplasma. Impiden que el citoplasma se separe de las membranas y también que la membrana de una célula y la otra estén bien adheridas, ¿sí? El desmosoma tiene un complejo de unión más complicadito, siempre también con las caderinas, pero las caderinas, en vez de estar unidas directamente a los filamentos de actina del citoesqueleto, se unen a una placa proteica que está adherida a la membrana. Es una proteína de anclaje, acuérdense, ¿sí? Y a su vez unida a los filamentos intermedios del citoesqueleto. Entonces, todos estos complejos entre el citoesqueleto y las proteínas de la membrana sirven para mantener adherida una célula epitelial con la otra. En el caso de las uniones comunicantes o conexones, lo que vemos es que las proteínas que integran la membrana de una célula a otra son proteínas que tienen como un canal en el medio, ¿sí? O que superponen un canal con el otro para que exista una comunicación. Las conexiones, por el hecho de tener este canal y dejar un espacio entre una membrana y la otra, ¿verdad?, que queda separado, también se le llama uniones de hendidura. En inglés gaps, en español nexos, ¿sí? Gaps de espacio o hendidura. Cada conector está hecho de 6 varillas proteicas que se disponen unas alrededor de las otras, formando un cilindro, ¿sí?, que si varían la posición pueden dejar abierta un pasaje entre medio de ellas, como están acá, o cerrar el pasaje. Normalmente estas conexiones están siempre abiertas. Se cierran en ocasiones cuando la célula quiere impedir que siga pasando cosas de un citoplasma al otro. Pero en sí las células epiteliales no están aisladas, se están comunicando, ¿verdad? Se están pasando sustancias, se están pasando nutrientes que obtuvieron del tejido conjuntivo subyacente, ¿verdad? Y de esa manera se aseguran que todas las células epiteliales o todas las células del epitelio reciban la misma cantidad de sustancias. También se pueden pasar señales eléctricas a través de esos conexones. Vamos a ver que hay un tipo de sinapsis que utiliza este tipo de conectores para pasarse impulsos nerviosos. Bueno, nos queda la última cara. ¿Cuál es la última cara? La cara basal, la que mira hacia dónde. ¿Hacia dónde mira la cara basal? ¿Qué hay por debajo del epitelio? El La tejido lámina conjuntivo. Al tejido conjuntivo. Justamente, la cara basal mira al tejido conjuntivo. Y una de las preguntas que tenían en la tarea era, o que tenían que decir si era verdadera o falsa, que el tejido epitelial se conecta directamente con el tejido conjuntivo subyacente. ¿Qué opinan de eso? ¿No hay otro epitelio? No hay otro epitelio. El tejido epitelial se conecta directamente con el tejido conjuntivo que tiene debajo. No, está la membrana basal en el medio. Exactamente. Entre medio del epitelio y del conjuntivo subyacente hay una estructura acelular, no tiene células, son todas proteínas, ¿sí? Es una estructura proteica que se llama, como muy bien dijo el compañero, membrana basal, ¿sí? Ustedes en los libros se pueden llegar a agarrar un matete terrible, porque hay libros que hablan de lámina basal, otros que hablan de membrana basal, y otros que explican cuál es la diferencia entre membrana basal y lámina basal, ¿sí? En realidad, esta sustancia celular proteica es segregada por los dos tejidos. Una parte es segregada por el epitelio y otra parte es segregada por el conjuntivo. A la parte segregada por el epitelio es lo que se conoce con el nombre de lámina basal. O sea que la membrana basal está formada por una secreción proteica epitelial llamada lámina basal. Y otra secreción proteica
liberada por el conjuntivo, que se llama lámina reticular. Ambas, la lámina basal y la lámina reticular, aparecen como la membrana basal, que en el microscopio óptico se ve con una línea más oscura, toda entera, sin discriminar cuántas capas tiene. Esto solamente se observa al nivel del microscopio electrónico, ¿sí? Y se ha visto que la lámina basal está formada por 2 capas, pero actualmente se sabe que esta capa, que se llama lámina lúcida, en realidad es todo una, y que esto que ocurre acá, esta observación, es un artificio de la técnica, como lo que pasaba con las células caliciformes con el proceso de fijación. Sin embargo, en todas estas capas de lámina basal hay diferentes tipos de proteínas, ¿sí? Hay unas proteínas que se llaman integrinas, que son las que unen a un hemidesmosoma que tiene la cara basal, que es la mitad de un desmosoma, por eso se llama hemidesmosoma, tiene la misma estructura, lo une a la lámina densa, que es el grupo de proteínas de colágeno, aquellas proteoglucanos, que se acuerdan que yo les decía que los disuelve también el tolueno cuando hacemos en la preparación, y también los glucosaminoglucanos. Bueno, todos estos componentes están acá formando la lámina densa, y muchas veces son disueltos, entonces aparece como una lámina única. Por eso no me interesa que ustedes distingan que hay lámina densa o lámina lúcida, porque si esto es un artificio de la técnica no tiene mucho sentido. Lo que sí me interesa que recuerden que entre el tejido epitelial y el tejido conjuntivo hay una membrana basal, que está formada por 2 grupos laminares. Uno producido por el epitelial, que se llama lámina basal, y que muchos libros lo asemejan a la membrana basal, y otro que es la lámina reticular, que es producida por el tejido conjuntivo. Es decir, el epitelio no se apoya directamente sobre el conjuntivo. Hay una lámina acelular que lo separa, ¿sí? A través de esta lámina celular, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que hay acá. ¿Qué hay aquí? El tejido conjuntivo le pasa los nutrientes al epitelial. Exactamente, que pasan por difusión a través de esta lámina reticular y basal, y llegan a la cara basal Profe, de la célula. Sí, no entendí, o sea, que era bien la difusión. ¿te acuerdas cuando veíamos en la membrana el fenómeno de transporte pasivo, en que las sustancias se trasladan de donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas? Sí. Bueno, salen del capilar sanguíneo, se van al líquido extracelular, que sería la matriz del tejido conjuntivo, atraviesan la lámina basal, o sea, la membrana basal, que también es medio extracelular, y cuando llegan a la membrana basal de las células epiteliales, entran por fenómenos difusivos, entran por transporte pasivo, porque acá están más concentradas que aquí. Eso es transporte por difusión. ¿Bien? Ok, bien. Una de las cosas que vimos, que el tejido conjuntivo es necesario que esté debajo porque es el que aporta los vasos sanguíneos que este no tiene. Pero también aporta los nervios, que logran meterse entre las células. Son tan delgaditos que logran inclusive meterse entre las células. Pero vieron que cuando llegan a donde están los desmosomas, ahí se acabó, no pueden seguir pasando. Entonces entran en las caras laterales cercanas a la capa basal. Por eso los epitelios pueden ser sensibles, pero cuanto más capas tienen, menos sensibles son. Si alguna vez probaron pasarse un alfiler por la yema de los dedos de forma horizontal, vieron que no nos duele. Si lo queremos enterrar, sí nos duele. Pero eso se debe a que las terminaciones nerviosas están más profundas que en la superficie del epitelio. Los epitelios en su superficie prácticamente no tienen inervación. ¿Y en el talón? ¿Con el calor? En el talón. Ah, en el talón también nos pasa lo mismo, porque tenemos una capa re gruesa de células muertas que impide que hagamos cualquier contacto. La única forma es clavándonos algo, que ahí sí sentimos. Vieron que hay zonas del pie que tenemos más sensibilidad que otras.
El talón es una de las menos sensibles, pero sin embargo, el arco del pie es re sensible. Intenten tocar ahí nomás, las cosquillas que sienten son terribles. En el talón no sentimos cosquillas, sentimos en el arco. ¿Sí? Después, en el lugar donde apoyamos los dedos, ahí también es bastante insensible. Los puntos de apoyo son menos sensibles que los puntos que no tienen apoyo. Bueno, y acá entramos en la clasificación de los tejidos epiteliales, los tipos de tejidos epiteliales que hay, para llegar a clasificarlos y poderlos identificar. Y bueno, ¿cuáles son los criterios para poder dividir al tejido epitelial? En planos. ¿Todos los epiteliales son planos? No. No. ¿Cuál es el primer criterio que nos divide ya de plano dos epiteliales importantes? Si son simples o estratificados. El número de capas. Puede ser. Pero para dividirlos por número de capas, primero tengo que dividirlos por otro criterio. Sí, son de revestimiento o ¿cómo era? Glandulares. Exactamente. Primero, según cómo están presentados. ¿Sí? Pueden estar tapizando una superficie como si fuera una lámina o una membrana, como dijo la compañera, son de revestimiento o de recubrimiento, o pueden ser secretores. ¿Sí? Las células secretar sustancias hacia el exterior. Entonces, a los primeros, los que tapizan como una membrana, los llamamos epitelios de recubrimiento o de revestimiento. Y a los segundos, los que segregan sustancias, los llamamos epitelios glandulares. Esa es la primera división que hacemos de los epitelios. ¿Cómo me doy cuenta que estoy viendo un epitelio de recubrimiento o de revestimiento? Cuando está sobre un borde libre. ¿Sí? Cuando el epitelio está en un borde libre, ahí sé que está recubriendo o revistiendo algo. ¿Cómo sé que es de recubrimiento o de revestimiento? ¿Cuándo digo que el epitelio es de recubrimiento y cuándo digo que el epitelio es de revestimiento? Cuando me cubro, ¿por dónde lo hago? Ah, por lo fuera. Por fuera. Claro, por Cuando el fuera y por dentro. epitelio está fuera de lo que rodea, o sea, fuera de la estructura que rodea, ¿verdad? De la parte libre, está recubriendo. Sin embargo, si es por dentro del órgano, por ejemplo, la mucosa bucal está revistiendo una cavidad, está por una parte interna, o el epitelio del endometrio está revistiendo. ¿Sí? Según la ubicación de ese epitelio que tapiza la superficie libre, es si está por fuera, recubre, si está por dentro, reviste. ¿De acuerdo? Anoten bien eso porque vamos a volverlo a utilizar. Acuérdense que aquella orden que yo les dije que teníamos que decir primero el nombre del tejido, el nombre del tejido va a ser epitelial, de recubrimiento o de revestimiento o glandular. Ese va a ser el primer nombre. Epitelial, de recubrimiento o revestimiento o glandular, de acuerdo a las características que tenga. El tejido glandular, ¿dónde lo observo? ¿En qué órganos? Sí, no, glandular es indudable que en las glándulas, pero ¿cómo lo observo? ¿Lo observo en un borde libre? Vamos a pensarlo de nuevo. El epitelio de recubrimiento o revestimiento siempre está en un borde libre. ¿Qué tiene por debajo siempre? El tejido conjuntivo. Un tejido conjuntivo, o sea que observo una lámina que puede tener una o varias capas y abajo un conjuntivo. ¿De acuerdo? En un glandular, ¿ocurre eso? Creo que no. No. ¿Dónde está el conjuntivo? El conjuntivo está adyacente, está alrededor. Generalmente el epitelio glandular son acúmulos de células juntas, ¿sí?, que están inmersas dentro del tejido conjuntivo. Ahí está la diferencia, no están en un borde libre. ¿Qué es lo que sucede? Con los epitelios glandulares exócrinos, que ahora vamos a ver cuáles son, el borde libre
rodea un tubo, hay un borde libre, pero en los epitelios endocrinos no hay borde libre. Todo está rodeado de tejido conjuntivo. ¿Sí? Entonces, justamente, cuando no hay un borde libre visible, o sea que el tejido conjuntivo rodea totalmente a ese grupo de células juntas, entonces hablo de un tejido epitelial glandular. Son los más difíciles de reconocer hasta que no hacemos el ojo. Una vez que hacemos el ojo, no nos olvidamos más. Bien, así que entonces, hay epitelios de recubrimiento y epitelios glandulares. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a los epitelios de revestimiento y recubrimiento. Ahora sí voy a tomar lo que ustedes me dijeron. Un compañero por ahí dijo que se pueden clasificar según el número de capas, y otra compañera dijo que se pueden clasificar según la forma de las células. Y bueno, las dos modalidades las tenemos que tener en cuenta para decir el nombre del epitelio. ¿Sí? Por ahora sé que es epitelio de recubrimiento o de revestimiento, pero ahora tengo que ver según la distribución de las capas que tiene y según la forma de las células. O sea que le tengo que agregar el nombre, este dato. Bueno, según las capas, ¿cuántas capas tiene este epitelio? Una sola. Una. ¿Qué sería lo de abajo? El tejido conjuntivo. ¿Y qué sería lo amarillo? La membrana basal. Muy bien. Están entendiendo, ¿verdad? Entonces yo voy a ver células, ¿sí? En una sola capa, la membrana basal y el tejido conjuntivo. ¿Y este cuántas tiene? Una también. Una también. ¿Cuál es la diferencia entre esta y esta? Que estas son cúbicos, creo, ¿no? Sí. Y las estas otras son planas. son planas. ¿Y este? Cilíndricos. Cilíndrico. ¿Pero cuántas capas? También una. También una. ¿Cómo le digo al epitelio, cómo lo llamo, cuando solo tiene una capa de células? Simple. Exactamente. sí, es Cuando verdad. tiene una sola capa de células, el epitelio se dice que es simple. Entonces, este es un epitelio con toda seguridad de revestimiento, porque simple a la superficie externa no creo que haya ningún epitelio, ¿verdad? Es un epitelio de revestimiento simple. Pero este es simple, ¿qué? Plano. Plano. Este es simple. ¿Simple qué? Cúbico. 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 Y este es simple Cilíndrico. cilíndrico. ¿Entendieron? Los dos nombres. Uno alude al número de capas y otro alude a la forma de las células, que se acuerdan que en las epiteliales hay 3 tipos de formas celulares. Muy bien. ¿Hasta ahí va bien? Bueno, vamos a mirar el siguiente. Cuando tiene varias capas, digo que es estratificado. Bueno, ahora vamos al baile acá. Vieron que tienen varias capas de células. ¿Sí? Este también tiene varias capas de células. Este tiene muchas, este tiene 2. Y este tiene un montón de capas de células y este tiene 3 capas de células. Ahora pensemos, la forma de las células. ¿Qué digo acá? En la primera podría ser. Estratificado. Son estratificados todos, los 4 son estratificados. ¿Están de acuerdo que hay varias capas, no? Y tengo la Sí. membrana basal y tengo el conjuntivo debajo. Hasta ahí vamos bárbaro. Es de recubrimiento, de revestimiento, pero estratificado. Pero la forma de la célula, ¿qué digo? Miren esta forma de las células. ¿Qué forma tienen estas células? Es plano estratificado ¿Por qué plano? porque están achatadas las células. ¿Estas están achatadas? O sea, No, pero las células de la superficie son planas. Ah, ¿y por qué las de la superficie tuviste en cuenta nada más? No sé. Está correcto lo que hiciste, pero hay que saber por qué. Es justo, es un estratificado plano. ¿Por qué? Cuando en un grupo de células todas epiteliales, juntas, ¿verdad? De varias capas, hay diferentes formas celulares, por convención los científicos las nombran solamente por cómo son la forma de las capas superficiales. Entonces vieron que la capa superficial, la que da el borde libre, ¿sí? Es de células planas. Entonces digo que el tejido estratificado es plano.
¿sí? A pesar de que tenga células cúbicas, células más cilíndricas, estas por ejemplo son cilíndricas, estas son cúbicas, pero estas son planas. Las de la capa superficial son planas. Entonces, cuando el epitelio tiene varias capas, se lo nombra por la forma de las células de la capa del borde libre. ¿De acuerdo? ¿Y este cómo sería entonces? Nombre completo. Epitelio de recubrimiento, ¿era? Este es de revestimiento. Cúbico estratificado. Bien, estratificado cúbico. Acuérdense, primero número de capas, después forma celular. ¿Sí? ¿Y este? ¿Este no es queratinizado? Bueno, pero ahora explícame por qué me dijiste eso. Porque Le arriba agregaste tiene otro células nombre. muertas que... Porque ahora tiene células muertas en la parte de arriba. Bueno, entonces sería un Y- epitelio, si es queratinizado, será de recubrimiento o de revestimiento. De recubrimiento. De recubrimiento. ¿Qué más? Por tener varias También capas. es plano, ¿no? Por tener varias capas, ¿cómo lo llamo? Estratificado. Estratificado, como la forma de las últimas capas celular, Plano. plana. Y además estas que están acá arriba, ¿que cómo están? Queratinizado. Entonces, ¿cómo están si están queratinizadas? Ahora me explicas lo que es la queratinización. Muertas. Están muertas, justamente. La queratina es una proteína que fabrican estas células desde que nacen. A medida que van llenándose de queratina, la queratina impermeabiliza estas células, a las membranas de estas células, y las va impidiendo conseguir los nutrientes. Entonces las células se van muriendo de a poquito, y cuando están llegando siendo empujadas por las nuevas que se generan, se van aplanando, se van cargando cada vez más de queratina, hasta que finalmente todo el contenido de la célula muere, y queda solamente una escamita formada por las membranas y la queratina. ¿Sí? Esa escamita se desprende y es lo que perdemos todo el tiempo en la piel. ¿Sí? Este tipo de epitelios es un epitelio estratificado, mejor dicho, de recubrimiento estratificado, plano, como bien dijo el compañero, queratinizado, porque tiene esta capa de células muertas arriba. ¿Y este cómo es? Entonces, el primero. De revestimiento. Es de revestimiento. ¿Qué más? Y es plano estratificado. Estratificado, plano, ¿y qué no es? No es queratinizado. No O sea, es no queratinizado. plano. Muy bien. A ver, ¿este cómo es? Cilíndrico estratificado. Empezá del principio. Nombre, Es de Al revés. revestimiento. nombre del epitelio. Epitelio, ¿no? Nombre del tejido, epitelio. ¿Por qué te das cuenta que es un epitelio? Por la forma de las células. No. Y que están todas juntas. ¿Cómo sé que es un epitelio? Veo células juntas. ¿Qué más? Eso de que está la lámina basal El y tejido. el tejido conjuntivo. Bueno, entonces asociadas a un tejido conjuntivo separadas por la membrana basal. Muy bien, ¿qué más? La forma ¿La forma de qué? No, de las células. No, porque ¿Dónde están las células? me dijeron células juntas. ¿Qué más? Asociadas a un tejido conjuntivo, ¿y qué otra cosa más tenemos que decir de epitelial? ¿Qué no hay Profe, no sé si ellas? soy el único, pero no veo la pantalla compartida. No hay matriz. No hay. ¿No ves la pantalla compartida? ¿No ven la pantalla, chiquilines? yo la veo. Sí, lo veo. Yo la veo. Bueno, entonces, Ahí vino, ahí la veo. entre una célula y otra, ¿qué no hay? Matriz extracelular. Muy bien, entonces todo ese versito es el diagnóstico. Se ven células juntas, con escasa o nula sin matriz extracelular, asociadas a un tejido conjuntivo, ¿por qué? Porque son Porque avasculares. es avascular. Porque son avasculares. ¿Vieron? Ahí ya tienen identificado por qué es epitelial. Ahora, ¿por qué es estratificado? Perdón, ¿por qué es de revestimiento? Porque no es queratinizado. No.
¿Cuándo digo que un epitelio es de revestimiento? Cuando tapiza una superficie interna. ¿Bien? Y dentro de ese de revestimiento es como por el número de capas Estratificado. estratificado. ¿Cómo lo explico entonces? Que tiene más de una capa de células. Ahí va, sus células se disponen en más de una capa. Y el compañero dijo cilíndrico. ¿Por qué? Porque las células de la Las formas superficie son círculos. cilíndricas. Porque las células de la capa superficial tienen forma cilíndrica. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos comprendiendo? ¿Y este qué es? A ver, Manuel, ¿qué vas a preguntar? No, nada, que estamos en hora. ¿Ya estamos en hora? Se va volando esto. Sí, pasó rapidísimo esta clase. Pero acá supuestamente a la reunión me quedan 8:50. No sé, bueno. No sé si es Claro, lo que así, pasa es que 20 o son así. clases de 35, son 70 minutos, está bien, está perfecto. Chicos, mañana lo terminamos y vamos a ver si podemos hacer por lo menos la primera observación. Y después las restantes le van a quedar de ustedes. Y lo que había pensado es, como esto no podemos seguir eternamente con el tejido epitelial, las restantes observaciones, si llegan a tener alguna dificultad con el diagnóstico y eso, podemos hacer una clase extra para eso. ¿Está? Eso solo si quieren. ¿De acuerdo? Bueno, Sí. profe, muchas gracias. Bueno, chicos, nos vemos entonces mañana. ¿Sí? Dale. Bueno, Pasen profe. bien. Nos vemos hasta mañana. Bueno, profesor. Chao, hasta Chao. mañana. Bueno, nos vemos. Chao.